es un tema de muchísima importancia porque es uno de los fármacos que más utilizamos en el día a día los reumatólogos, pero no nada más nosotros. Y justamente lo que deseo es que ustedes puedan conocer a grandes rasgos lo que implica justo el uso de esta terapia. La palabra correcta en español es metotrexato y en inglés es methotrexate. Bien, ¿cuál es su fórmula química? Aquí vemos la formulación bueno, la composición tridimensional. Estas son las referencias de las cuales lo saqué. Y algo que es muy importante que ustedes deben saber es que es de hecho un análogo del ácido fólico, lo cual pues, tiene implicaciones muy importantes que vamos a ir viendo. Esta es la molécula de ácido fólico, la cual podemos ver que tiene un grupo de anillos de terina o teridina y además está conformado de un ácido que está a su vez unido al ácido glutámico. Entonces, lo que se hace es cambiar el grupo hidroxilo de pteridina por una amina y la estructura de ácido paraminobenzoico se le agrega un grupo metilo. Con ello se modifica completamente su función biológica. Y por ello es que, pues ya aquí vamos a empezar justamente a ajustar algunas cosas, es que el metotrexato siempre se debe utilizar en conjunto con ácido fólico o bien ácido folínico, dependiendo de, por supuesto, la preferencia de su médico o también el nivel de eventos adversos que puedan presentarse, sabiendo que la competición contra el ácido folínico, pues básicamente es incompatible, o sea, no se pueden dar a la par porque el ácido folínico desplaza su unión y con el ácido fólico es en menor medida. Ahora, es una molécula que tiene pues una gran complejidad en cuanto a cómo es que llega a la célula. Digo, por supuesto que no les voy a dar aquí una clase de bioquímica y farmacología, simplemente esto es para que ustedes vean que utiliza un receptor en la membrana celular, que principalmente es el de folato reducido, y el de folato reducido y el de ácido fólico propiamente. Entonces, receptor de folatos y el receptor de folato reducido. Y algo muy interesante es que hay una bomba que se llama ABC, específicamente estas, las cuales son importantes para poder sacar el metotrexato de la célula. Esto tiene trascendencia porque algunas personas tienen genéticamente una mayor expresión de este tipo de bombas y eso habla de por qué pueden hacerse resistentes al metotrexato o por qué pueden tener una menor potencia en ellos. Hay quienes realmente el metotrexato no les sirve de casi nada o incluso, por ejemplo, en quienes se llega a usar en el caso de cáncer, que obviamente las dosis son mucho más altas, puede haber una sobreexpresión de este tipo de moléculas y eso, pues, traducirse en que pues, no va a haber una respuesta a este fármaco tan completo. Y bueno, ¿cómo es que tiene que suceder? Bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder para que el metotrexato funcione? Tiene que acontecer algo que se llama poliglutamación. Y a través de ese fenómeno se evita que precisamente salga de la célula. Entonces, una vez que es poliglutamado, se estabiliza, se internaliza y entonces empieza a actuar principalmente sobre tres niveles de celulares, los cuales voy a hablar a detalle. Y bueno, uno de los más importantes es aminoimidazol, carboxamida, transcarbamilasa, que es es un producto que es fundamental para todo lo que tenga que ver con el metabolismo de la adenosina. Ya veremos qué es esto de la adenosina, pero es un nucleótido de purina que tiene una gran cantidad de funciones biológicas, tanto antiinflamatorias como incluso en algunos contextos puede tener efectos deleterios. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que más o menos van a ir explicando por qué hay personas que son resistentes a su efecto y hay personas que pueden presentar eventos adversos. Ya iremos comprendiendo más a detalle. Y bueno, también actúa sobre una enzima que se llama timidilato sintasa y eso lo que va a llevar es a bloquear la síntesis de pirimidinas. Para que no se me hagan bolas y ganas, qué cosas tan horribles, qué nombres tan espantosos nos está diciendo este cuate. Bueno, las pirimidinas son justo una de las dos tipos de bases que conforman el ADN, es decir, de los eslabones o lo que va a formar los eslabones, las cadenitas de nuestro material genético. Y
entonces son las purinas y pirimidinas. Y lo que va a hacer es disminuir la síntesis de estas y eso se va a traducir en una menor producción, una menor síntesis, sobre todo de proteínas que tienen que ver con la inflamación. Ya también veremos esto a detalle. Y finalmente va a inhibir esta otra enzima que es la dihidrofolato reductasa, que es importante para un proceso que se llama metilación, es decir, químicamente agregar grupos metilo a muchos compuestos orgánicos, lo cual es necesario para que sean funcionales. Entonces, si se bloquea ese efecto, se va a traducir también en muchas de las cosas que justamente suceden con el metotrexato. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco de la adenosina. Si se dan cuenta, es una, pues la cantidad de receptores que tiene son muchísimos. Por supuesto que no voy a hablar de todo eso. Y a todos estos receptores se pueden unir cada una de estas moléculas, una de las cuales justamente es la adenosina, y dependiendo del receptor al cual se una, va a tener cierto efecto. Por ejemplo, A1 y A2B tiene un efecto principalmente antiinflamatorio. En cambio, A2A tiene un efecto modulador, pero si la expresión es continua, es justamente uno de los que explica, entre otras cosas, la fatiga, el malestar o incluso, no esto fuera del contexto de metotrexato, en enfermedades donde se sobreexpresa, puede llegar a generar alteraciones del flujo cerebral. Entonces, A1 y A3, principalmente y en menor medida A2A, son los responsables de los efectos biológicos que nosotros buscamos que sucedan. Y bueno, aquí simplemente es un esquema para que ustedes se den cuenta de lo complejo que es y en dónde actúa. Entonces, ¿por qué nos importa a nosotros saber esto? A lo mejor alguien que esté familiarizado hasta cierto punto con situaciones relacionadas con el corazón, sabrán que la adenosina justo, una de las muchas cosas que hace es que aumenta el flujo sanguíneo en las coronarias y entonces se llega a usar en algunos contextos de problemas cardíacos, pues eso, asociados a infartos. Pero aquí el efecto que nosotros estamos buscando es principalmente sobre los glóbulos blancos. Bueno, y lo anterior que les dije obviamente tiene importancia porque también recordemos que los pacientes con enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, lupus, vasculitis, y bueno, las espondiloartritis, todas ellas incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, justamente uno de los efectos positivos que tiene metotrexato pues es ese. Pero aquí principalmente es porque medía lo que nosotros le llamamos inmunomodulación. Entonces, su principal efecto va a ser sobre unas células que se llaman neutrófilos, que son los peones, los primeros en ir al campo de batalla. Estos, cuando las cosas se van saliendo de control, se autodestruyen y liberan, así, hagan de cuenta que hacen salir sus vísceras, perdón porque sea tan gráfico, pero tal cual, y esas vísceras se convierten en una especie de redes que lo que hacen es llenar de enzimas que tienen un poder destructivo y pues generar oxidación y daño. Entonces, precisamente una de las cosas que sucede en los pacientes con enfermedades reumáticas, y esto especialmente en artritis reumatoide y enfermedades asociadas en las vasculitis, es que hay una hiperactivación de los neutrófilos, una gran liberación de estas enzimas proteolíticas, lo cual se va a traducir en el daño de los tejidos y de los órganos. También disminuye la función o modula la función de los linfocitos, haciendo que, bueno, los linfocitos en realidad tienen, digamos que, como así el ejército tiene muchas denominaciones, también los linfocitos pueden tener como diversos rangos. Entonces, principalmente va a actuar sobre los linfocitos que son los más mandones, podríamos decirle, los más mandones y los más violentos. Entonces, a eso les dice, ¿sabes qué? Cálmate y mejor voy a traerme a los que son más diplomáticos. Eso es una de las cosas. Los monocitos macrófagos, que en realidad son prácticamente lo mismo, bueno, de los monocitos se transforman, algo así como una especie de, pues, no sé, Pokémon. Digo, no sé si estén familiarizados con los Pokémones, yo creo que sí, ya a estas alturas todo el mundo sabe que, o ha escuchado sobre eso. Entonces van como produciendo transformaciones que los va haciendo más efectivos o más poderosos. Y lo mismo pues, sucede con estas células. Estos son, macrófagos significa el gran comedor, o sea, o el que tiene, o esa célula que come y es de gran tamaño. Y estas son responsables de producir muchas de las sustancias que a su vez van a activar, va a haber una activación bidireccional entre los linfocitos, el macrófago
y el neutrófilo, y va eso a llevar a mayor daño, mayor inflamación y pues las consecuencias de destrucción de los tejidos, del cartílago, perdón, inflamación de los tendones, de los músculos, de los vasos sanguíneos, etcétera. Perdón, entonces va a disminuir la producción de sustancias que estos a su vez elaboran y vierten a la sangre, que son las interleucinas, que son esas moléculas de comunicación entre el sistema inmune, pero las que estos producen son justamente las que, podríamos decir, incentivan a la batalla o estimulan a la violencia. Entonces, algo así como que andan, como que lanzan bombas Molotov y envalentonan a los gandayas, algo así es lo que hacen. Y las células dendríticas, que estas, bueno, dependiendo de justo el perfil de esas citocinas, de esas hormonas, van a convertirse en unas, así como, digamos, apapachadoras, moduladoras, o bien en unas incentivadoras. Es como esas mamás malas de los narcotraficantes que en vez de decirles a sus hijos que se corrijan, le dan rienda suelta y hasta los alientan a que sigan con sus cosas. Entonces, pues bueno, esto ya lo platicamos, disminuye o suprime incluso la producción de muchas de estas citocinas, algunas tal vez para ustedes sean familiares, como el factor de necrosis tumoral, contra las cuales, de hecho, por ejemplo, hay fármacos biológicos, la interleucina 6, que es otra contra la cual también hay fármacos biológicos. Estas dos son especialmente importantes en la activación de los justo de los neutrófilos y la inducción de una respuesta más agresiva por parte de los linfocitos. Estos los que les decía que eran los mandones del ejército. Esta interleucina 8 que es muy importante justo en ir dañando el vaso sanguíneo, especialmente por su capita interna, que es, digamos, como la piel que está por adentro de los vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas, etcétera, y que lleva al mayor incremento de desarrollar, pues eso, coágulos fuera de lugar, o la lesión de los vasos que se va a traducir en eventos vasculares cerebrales o en infartos agudos al miocardio a lo largo del tiempo si eso no se detiene. Así como la proteína inflamatoria del macrófago, que pues, a su vez estimula así que lo incentiva para convertirse en un berserker, que el berserker no sé si habían escuchado, era pues, digamos, este soldado de élite vikingo que se volvía loco y hasta mordía los escudos del contrincante en su frenesí de batalla. Y otras proteínas, otras sustancias como los leucotrienos y el famoso óxido nítrico, que fíjense qué interesante, seguramente alguien de ustedes ha escuchado que un tiempo se puso de moda el óxido nítrico, lo decían que se lo ponían a los polvitos, a los gimnastas, que para mejorar el rendimiento muscular, porque obviamente no tenían ni idea de cómo funcionaba el óxido nítrico. Y lo interesante es que el óxido nítrico, por un lado, puede tener un efecto vasodilatador, ¿no? Por eso, de hecho, se llega a utilizar y efectivamente puede mejorar el rendimiento, pero por otro es un sustrato muy importante para la formación de radicales libres que son altamente destructivos. Por eso es que tiene esa importancia. Y por otro lado, así como hay citocinas que alientan a la batalla, incluso contra porque pues es lo que pasa, contra el propio cuerpo, contra ahora sí que los propios integrantes de la ciudad, ¿no? Como lo hacen los narcotraficantes y esas personas malvadas que atacan a su propia gente por este incentivo con pues estos militares corruptos, estos policías corruptos. Entonces lo que se hace es, a ver, les vamos quitando ahora sí que se les va quitando el presupuesto, se les va quitando lo que los envalentona, que son las armas, y entonces mejor llamamos a través de la educación en la población y a través del trabajo, del deporte, entonces estimulamos mejor, bajamos los ánimos, y eso lo hace justo la interleucina 10 y un antagonista, es decir, algo así como una especie de bloqueo contra esta citocina que si no se bloqueara, entonces favorecería el proceso inflamatorio. Entonces, justo estos son uno de los procesos más interesantes. Además, otra cosa importante, bueno, esto en realidad no es de un ser humano, este es de un animalito, de una ratita, pero aquí lo que quiero ejemplificarles es lo que son las colagenasas y especialmente las metaloproteinasas, que son las enzimas responsables de degradar, de destruir el cartílago
o sea, las proteínas que conforman el cartílago y pues llevan al daño justo en las enfermedades articulares inflamatorias. Principalmente esto pasa en la artritis reumatoide, pero puede suceder también en las espondiloartritis, como la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante. Y en menor medida en otras enfermedades. Es infrecuente que esto pase en el lupus y también es infrecuente en las vasculitis, pero llega a suceder. Y bueno, otra cosa importante, asociado al efecto que sobre la adenosina, también ya les había platicado de esta enzima, lo que va, al ser un competidor del ácido fólico, entonces justamente va a afectar todas las funciones biológicas en las cuales el ácido fólico tiene una gran relevancia. Por eso, justo el metotrexato está contraindicadísimo en el embarazo. El ácido fólico, ustedes saben, es sumamente importante para el funcionamiento correcto de la expresión de los genes y cuando eso no pasa, entonces los bebitos en desarrollo tienen una gran cantidad de problemas. Básicamente pueden nacer o no se deforma el cerebro y mueren tempranamente o nacen con un primordio de cerebro con muchos defectos principalmente neurológicos. Eso porque el ácido fólico, una de sus funciones es metilar y hacer que funcione el ARN mensajero, que seguro han escuchado, el ARN, perdón, en general, no nada más el mensajero, que seguro lo conocen ya muchísimo porque con esto de las vacunas hechas a base del ARN, ahora ustedes saben que el ARN tiene la función, es una copia, una contracopia del ADN y de a su vez hay varios subtipos, uno de ellos es el mensajero, que es, digamos, el lugar donde se leen las instrucciones y el ARN de transferencia que esas instrucciones las va traduciendo. Entonces, para que eso funcione correctamente es necesaria la metilación y, bueno, en todas estas sustancias, bueno, en todos estos compuestos, porque estos no son compuestos más que sustancias, más bien compuestos químicos, pues esto disminuye. Por eso es que, claro, el metotrexato, así como cualquier fármaco que actúe a este nivel, puede tener efectos tóxicos, que ya hablaremos, pero justamente cuando nosotros damos las dosis correctas, entonces va a favorecerse o va a dirigirse principalmente la respuesta en donde hay una gran cantidad de sustrato. ¿Dónde sucede eso? En las células que están en inflamación y en alta proliferación. Pero eso también explica por qué células de alto recambio, o sea, que tienen, digamos, ¿cómo decirlo?, una depuración rápida o que se van, pues sí, se van intercambiando porque se van renovando frecuentemente como son la piel, como son las mucosas, desde luego el tejido intestinal. Entonces pueden las personas experimentar eventos adversos a ese nivel y por eso es tan importante complementar con el ácido fólico. Y bueno, todo esto se va a traducir en una disminución del proceso de la producción de estos estímulos para estos linfocitos, estos macrófagos, estas células que están corruptas o que están presentando una respuesta desordenada y en lugar de proteger al individuo, lo están atacando. Pero bueno, obviamente que esto puede ser un arma de doble filo y por eso también explica por qué el metotrexato puede incrementar el riesgo pues de infecciones, porque ojalá fuera algo así muy bien dirigido, muy fino y que nada más exclusivamente afectara a las células malas, pero pues ya saben, desgraciadamente en la guerra, pues a veces también se golpea a los aliados. Entonces, eso es, perdón, importante saber. Bueno, de esto ya platicamos, no voy a profundizar, nada más aquí algo importante, es que la ciclooxigenasa es justo la enzima sobre la cual actúan, por ejemplo, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno. Entonces, para que vean cómo el metotrexato tiene una cantidad, un muy amplio panorama de sistemas que inhibe, y esto también explica su potente efecto antiinflamatorio, además de que tiene un efecto antiagregante, digo, es menor, pero disminuye justo el riesgo de producirse trombos, coágulos, que eso se incrementa notablemente de 2 a 3 veces en pacientes con enfermedades reumáticas. Y hay de enfermedades reumáticas a enfermedades reumáticas. Es todavía peor en algunos que tienen
por ejemplo, síndrome anticuerpo antifosfolípido, o lupus más síndrome anticuerpo antifosfolípido, o las vasculitis, que tienen una alta inflamación, lo cual no significa, para que no se me vayan a confundir, esto no significa, no, pues si tengo un problema de coagulación, entonces mi médico debería de darme metotrexato. No, no, no. O sea, esto realmente es un efecto adicional de menor medida, pero para que sepan, porque también la explicación. Y bueno, las indicaciones de su uso son muy amplias, y esto es importante que ustedes lo sepan, porque pues no faltará el ingenuo que les diga, ay, te están dando un medicamento para el cáncer, ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, a quien es nuevo, o, ¿no? o bueno, nuevo en esto, pues se va a asustar y va a decir, ¿cómo puede ser que me estén dando medicamento para el cáncer? Entonces ahí es donde empiezan las conjeturas, de seguro es potentísimo. Y a ver, no, las dosis que se utilizan en reumatología comparado contra los cánceres, nada que ver, nada que ver. O sea, estamos hablando de 10 y hasta 20 veces de diferencia, incluso hasta más, dependiendo del tipo de cáncer. Pero bueno, estas son algunas de las digamos, de las indicaciones que están, lo que le llamamos propiamente en términos regulatorios, normativos on-label, es decir, lo que ha sido aprobado por los organismos internacionales que se encargan de regular a la industria farmacéutica y las indicaciones de cada uno de los fármacos. Y aquí vemos cómo el metotrexato, dentro de sus indicaciones, en general, tiene afecciones reumáticas severas. O sea que aquí incluye, por supuesto, artritis reumatoide, los lupus graves, especialmente cuando hay afectación de articulaciones, de pericardio, de pleura, de piel también. Se llega a usar incluso en la esclerodermia, cuando hay sobre todo los síndromes de superposición, se llega a usar en las dermatomiositis, polimiositis, cuando hay piel y músculo. Eso depende mucho de cada paciente, y por supuesto lo que el médico que es experto en esto, que es el reumatólogo, pues de acuerdo a las consideraciones y a las características del paciente, pues vea que sea lo más pertinente. Pero bueno, no voy a profundizar aquí, solo para que vean que tiene una gran cantidad de indicaciones. Esta es una droga que nosotros hemos utilizado como reumatólogos por más de 50 años, y hoy por hoy sigue siendo la piedra angular de muchos padecimientos reumáticos, precisamente por su eficacia, por su muy aceptable nivel de seguridad. Claro que eh, pues comparado con otras sustancias que se llegan a usar, pues sí hay más eventos adversos, pero que si se saben manejar, si se saben, digamos, predecir, es perfectamente un excelente tratamiento, sigue siendo una excelente opción de tratamiento, tan así que todas las guías de tratamiento en reumatología siguen recomendando como primera línea al metotrexato en una gran cantidad de enfermedades, principalmente el artritis reumatoide, y también tiene indicaciones muy puntuales, sobre todo en pacientes con vasculitis asociada a ANCA, sobre todo cuando es una enfermedad que es limitada, o una enfermedad con síntomas generales exclusivamente, o sea, sin ser sistémica, y en la sistémica, en los que tienen afección pulmonar y no renal. Aunque eso, bueno, es variable, y por supuesto que se tiene que individualizar de paciente a paciente, pero se usa en otros contextos, por ejemplo, en enfermedad mixta, miren, aquí vean, espondiliartritis, cuando hay manifestaciones periféricas, o sea, en artritis psoriásica o en esclerosis anquilosante que tenga compromiso articular periférico, sirve. En el lupus, con lo que ya les platiqué también, en la miositis, en enfermedad mixta de tejido conectivo, esclerodermia, incluso polimialgia reumática en los pacientes que pues muchas veces sucede, son resistentes o requieren prolongar el uso de glucocorticoides. Y hablando de glucocorticoides o corticosteroides, que no es lo más correcto de decir, o esteroides, que es todavía menos correcto de decir, porque pues, hacen referencia a muchas sustancias, los glucocorticoides hacen nada más a una familia. Justamente una de las cosas que tiene el metotrexato es que es un ahorrador de los glucocorticoides, es decir, que va a permitirnos disminuir más rápido la dosis, que
Los glucocorticoides son excelentes medicamentos, pero se deben usar por un tiempo muy corto porque esos sí tienen muchísimos más eventos adversos a mediano y largo plazo que el mismo metotrexato. Y por cierto, una de las cosas que mucho tiempo estuvo como chisme de lavandería era que el metotrexato producía enfermedad pulmonar intersticial, lo cual es falso, ya se demostró constantemente en estudios de muchísimos pacientes, incluso dos de esos estudios se han hecho en México, por cierto, que el metotrexato es incluso parte del tratamiento o uno de los medicamentos que tiene más efectividad, ya sea solo o en combinación, para la enfermedad pulmonar intersticial, porque lo que hemos aprendido más bien es que la enfermedad pulmonar intersticial no era por el metotrexato, sino que era una manifestación de la enfermedad de base que no estaba siendo tratada suficiente y correctamente, dentro de las cuales destacan la artritis reumatoide, que es de las que más enfermedad pulmonar intersticial da, y bueno, también como es más frecuente, pues también por eso la menciono en primer lugar, las vasculitis asociadas a ANCA y desde luego los síndromes de superposición y las dermatomiositis, polimiositis y esclerosis sistémicas. Son, la esclerosis sistémica es mucho más frecuente que de esta manifestación, pero en orden las puse en ese orden porque más o menos es el de su frecuencia, o sea, de las más frecuentes a las menos frecuentes. Que lo que sí es un hecho es que cada vez reconocemos más tempranamente algunos de estos padecimientos, entonces todavía veremos si sí o no es cierto que son tan infrecuentes como se pensaba. ¿Cómo se da el metotrexato? Bueno, se puede dar como tabletas o se puede dar como una inyección. La inyección subcutánea y intramuscular es exactamente lo mismo en cuanto a su absorción y biodisponibilidad, que es como le llamamos farmacológicamente. Algo que sí es importante de comentar es que hasta los 15 miligramos por semana, el metotrexato se absorbe prácticamente igual por vía oral que por vía intramuscular o subcutánea. Pero a partir de ahí se disminuye su absorción al menos un 30% y si el paciente, digo, eso también depende mucho de la preferencia del paciente, pero si así lo quiere, se puede pasar a partir de ese miligramaje a una dosis o darlo mejor presentación inyectable, aunque algo que se hace es separar 8 horas la toma, dividiendo las dosis por vía oral y bueno, se puede tener resultados muy similares, aunque sí es, a partir de esa dosis, sí es superior, perdonen, sí es un poquito superior el efecto final del metotrexato inyectado. Si se toma por vía oral, es importante recordar que cualquier alimento se puede tomar con cualquier alimento, excepto leche, que disminuye su absorción. Y bueno, hay que tomar en cuenta que las enfermedades intestinales de malabsorción o inflamatorias, o sea, las que producen malabsorción o las que producen inflamación, disminuyen esta vía de absorción y entonces pues ahí sí lo más adecuado es darlo inyectado. Algo también de gran trascendencia, recuerden lo que les decía, cómo el metotrexato tiene que sufrir una serie de transformaciones para que la célula no lo saque, entonces tiene que someterse hasta 5 poliglutamaciones para, pues eso, finalmente tener su estabilidad y dense cuenta cómo para que se alcance el 90% de la concentración máxima se requieren muchas semanas. El rango es de 6.6 hasta 62 semanas, pero el promedio es de 27.5. Esto es muy importante porque a veces esto se nos pasa, decírselos a los pacientes y pues esperan tener un efecto pues a la semana o no, van algunos hasta el segundo día y pues no, el metotrexato es lento, pero es mucho más potente que los glucocorticoides y también mucho más seguro. Cosas que hay que tener en cuenta es que en los pacientes que tienen una insuficiencia renal, hay que recordar que el metotrexato se elimina principalmente por vía renal. Ojo, no significa que el metotrexato afecte el riñón, que eso es algo que se genera mucho ruido, mucha confusión. El metotrexato no afecta al riñón, pero sí se incrementa su vida media conforme se altera la función renal. Entonces, no se recomienda darlo en el caso de insuficiencia renal, porque a partir de ahí, sí, entonces, al también inhibir la ciclooxigenasa, empieza secundariamente así a empeorar el problema renal. Pero en una persona
que tiene una función renal normal o una insuficiencia renal leve, incluso hasta moderada, se puede utilizar el metotrexato. En la moderada sí con mucha precaución y mejor se prefiere dar otras sustancias, pero si es leve, no pasa nada. De igual manera, en los pacientes que tienen problemas hepáticos, porque ahí es donde sobre todo se metaboliza principalmente en el hígado, se elimina por vía renal. Y bueno, lo que sí es importante, no, las dosis, aquí vemos esto, no digo, no se me vayan a marear, simplemente quiero ejemplificar cómo sí el metotrexato es una excelente opción y aproximadamente el 45% de los pacientes van a responder con metotrexato, sobre todo si llegan temprano al reumatólogo. Entre más rápido se empieza el tratamiento con metotrexato, es mucho mejor y mayor la probabilidad de responder y de mantener una buena respuesta e incluso de lograr suspender más tempranamente el fármaco, cosa que por cierto no se debe hacer de golpe. Aguas con eso. Pero aquí lo que quiero que vean es que sí existen opciones que son más potentes que el metotrexato, aunque no son tan potentes como se esperaría pensar, pero algo interesante, cuando se suma metotrexato, por ejemplo, el abatacept, que es un biológico, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que son varios biológicos, como el infliximab, el adalimumab, el etanercept, entre otros. Bueno, cuando se suma metotrexato, mejora considerablemente su eficacia. Tofacitinib, que es un medicamento por vía oral, es un inhibidor de JAK, que pues ya no diría que es nuevo, pero es más nuevo que los biológicos y pues su eficacia es más o menos similar. Ya existen nuevos inhibidores de tirosincina, de JAK-STAT, que son más potentes, que de ellos les hablaré más adelante, bueno, no más adelante, sino en otra de estas sesiones que tendremos. Pero aquí lo único que quiero que sepan es que solito el metotrexato sigue siendo una buena opción, pero sí ya hay muchos fármacos que en general tienden a superarlo, aunque agregar metotrexato mejora todavía más las probabilidades de respuesta y está muy bien utilizarlo en combinación, sobre todo porque disminuye la probabilidad de que el cuerpo desarrolle resistencia por producir anticuerpos contra estas vacunas esto es lo que se le llama vacunación pasiva. O sea, se pasan ya directamente los anticuerpos monoclonales que van a dirigirse justo al blanco. Ya les hablaré también en otra sesión de eso para que ahorita no nos confundamos. Y bueno, solo comentar que el tocilizumab, que es una antileucina 6, es el único que puede usarse sin metotrexato y no hay diferencia si se usa con o sin. Contraindicaciones. ¿Quiénes no deben de tomar metotrexato? Personas embarazadas eh, o aquellas personas que tengan alguna enfermedad neoplásica donde pues haya mayor riesgo sobre todo de infección o haya mayor riesgo de afectar pues, a la descendencia. Las mujeres en periodo fértil nunca deben iniciar metotrexato sin antes descartarse un embarazo y si se lo van a tomar y están en periodo fértil, deben sí o sí utilizar anticoncepción eficaz. O sea, hasta 2 métodos anticonceptivos que por supuesto no estén contraindicados, lo cual obviamente deben de ver de forma individual. También se elimina a través de la leche materna, aunque es poquito, de hecho ya cada vez es menos problemático este punto, pero no se recomienda mientras estén amamantando, es así. Y en términos generales, alguien que tenga algún síndrome de inmunodeficiencia, personas que ya tengan alguna condición que haga que estén bajas sus defensas de por sí, pero considerablemente bajas, o que tengan ya sea las plaquetas muy bajas o anemia o cosas que hay que tratar, hay que atender, o a menos que se haga concomitantemente, todo solo en ese contexto se puede usar. Si hay alguna infección viral existente en ese momento, especialmente virus, como el herpes zóster o vaya, que es el que produce la varicela, o no sé, dengue o alguna cosa así, no se debe dar. De igual manera, si cursan con alguna infección bacteriana, una neumonía, una pielonefritis, no se debe dar. Insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave, ahí sí, contraindicación absoluta.
vacunación con vacunas de microorganismos vivos o atenuados. Esto, por ejemplo, la vacuna contra el dengue o la vacuna de la fiebre amarilla. No así las vacunas que actualmente se utilizan, que ya son prácticamente todas hechas con ingeniería recombinante. Lo que sí se recomienda es que para que haya una mejor respuesta de anticuerpos, se suspende el metotrexato una semana antes de la vacunación y se reinicie una semana después de la vacunación. O sea, en total 2 semanas sin vacunar para eso, tener una mejor respuesta sobre todo por influenza y SARS-CoV-2 o COVID-19, esto es lo recomendable. Y bueno, igual en personas que tengan alguna enfermedad del tracto gastrointestinal, desde la lengua, garganta, faringe, esófago, etcétera, que pues pueda agravarse por el uso del metotrexato. Y bueno, pues esto era lo que quería compartir con ustedes, así que ahora paso a ver, uy, ya vi que hay un montón de, bueno, gracias por las preguntas, pues disculpen si se cortó por ahí, parece ser que me dicen que se cortaba, eh, caray, pues veo que hubo problemas desafortunadamente en Facebook, pues lo lamento, parece a veces el internet es muy traicionero. Bueno, espero de todas formas, pues lo que se transmitió lo pueden volver a ver en YouTube. Y a ver, aquí dice, gracias por sus comentarios. Hola, Car. César Silva, ¿se puede usar metotrexato si hay alguna infección activa en el paciente? Bueno, eso ya justo lo comenté. Eh, una pregunta a mi reumatólogo, dice Car, una pregunta a mi reumatólogo, dijo que no más de 3 veces a la semana la toma de ácido fólico. De hecho, tu reumatólogo está equivocado, el ácido fólico te lo puedes tomar de toda la semana, lo único que es recomendable, de hecho, incluso estrictamente hablando, se podría tomar hasta el mismo día de metotrexato, pero pues como también el metotrexato usa el receptor de folatos, lo ideal es no tomar ese mismo día, pero el resto de la semana perfectamente puedes tomarlo. Es un mito que si das más ácido fólico se disminuye el efecto del metotrexato, así que si es por ahí eh, era la duda, ahí está. Dice Elena López, doctor Teoto sí, como doctor Teoto lo encuentras en YouTube. Dice Alejandra Univers, yo tengo lupus eritematoso sistémico y esclerodermia, pero un doctor me dijo que lo tomara y otro que no. Pues el que te dijo que no, pues ¿por qué te dijo que no? Lupus y esclerodermia, si hay afectación cutánea, si hay compromiso articular de serosas, perfectamente está bien indicado el metotrexato. Así que pues, hay que ir con otro médico que esté más instruido y actualizado. Elena Reséndiz, yo lo tomé por 5 años y medio. ¿Qué efectos deja si resultó que no tengo lupus? Pues nada. Bueno, esperemos, teóricamente no tendría por qué haber nada. El genérico, pues los genéricos, hasta el momento los genéricos que yo he conocido aquí en México, siempre y cuando estén bien etiquetados, que esté todo en orden, eh, sí se pueden utilizar sin problema. Dice aquí Beth que si a causa del metotrexato se puede inflamar los ganglios. No a causa del metotrexato, sino como consecuencia de la infección, de las infecciones que puede favorecer. Entonces, sí, especialmente infecciones virales o infecciones bacterianas, por supuesto que pueden suceder y el metotrexato sí entorpece la respuesta contra ellas. Entonces, también lo recomendable de acuerdo a la evidencia, es que cuando ustedes tengan una infección aguda, suspendan el metotrexato 2 semanas y pues ya lo reinician. Y bueno, pues es una lástima que no se haya podido ver bien por YouTube, digo, por Facebook, quién sabe qué sucedió, pero les agradezco sus comentarios y bueno, pues espero que no suceda en la próxima ocasión. Cuídense mucho y pues esto es todo por ahora.
Nos vemos en la siguiente transmisión. Linda noche.